Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país de América ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria descentralizada. Su capital es Bogotá. Tiene un número aproximado de 47.121.089 habitantes. Tratados de libre comercio. Colombia ha suscrito y puesto en vigencia varios tratados de libre comercio como parte de la política de apertura económica, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y aumentar las exportaciones. Entre ellos cabe destacar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio con Canadá. De igual manera, el gobierno está negociando tratados con otros países y bloques económicos. Tal es el caso de la Unión Europea, Japón y China, entre otros. Colombia se encuentra desde hace 20 años en una situación al borde de la guerra civil, donde se enfrentan las tropas militares, los grupos armados de la guerrilla y de paramilitares y los narcotraficantes. La violencia implica el desplazamiento de millones de personas que deben abandonar su lugar de origen para terminar en los suburbios de las ciudades o en el campo y vivir en condiciones infrahumanas. Además, la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama internacional gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Se posiciona hoy como la cuarta economía más grande de Latinoamérica, tras la de Brasil, México y Argentina, y en la clasificación internacional se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo. Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. A nivel global, forma parte de la Organización Mundial del Comercio y del bloque de países emergentes, entre los cuales está Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco Internacional de Desarrollo, la Comunidad Andina de Naciones, la Unión de Naciones Suramericanas y de manera reciente la Alianza del Pacífico. A pesar de las grandes riquezas naturales del país, petróleo, carbón, platino, oro y esmeraldas, Colombia no despega económicamente y presenta enormes desigualdades. En efecto, un 50% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, 34% del cual en la miseria absoluta. Al contrario, un 5% de la población, ricos propietarios rurales, poseen un 80% de las tierras, de los bienes y servicios. Entre 1970 y 1986, el nivel de pobreza disminuyó globalmente, pero estos últimos años la situación no se ha mejorado. Así pues, un 19,7% de la población vivió con menos de $1 al día de 1983 al 2000 y un 36% con menos de $2 al día. Es sobre todo en los suburbios de las grandes ciudades que los habitantes viven en condiciones infrahumanas, sin acceso a servicios públicos, sin ninguna higiene y sin empleo. Las familias sobreviven a menudo gracias a la recuperación de los residuos que revenden a continuación. Por ejemplo, la capital Bogotá, donde viven 7 millones de habitantes, está rodeada de un cinturón de miseria donde alrededor de 1 millón de personas viven en condiciones deplorables. El desempleo es muy elevado. En junio del 2011, un 25% de la población activa está sin empleo. Esas condiciones de vida precarias llevan a la población hacia la delincuencia o al alistamiento en movimientos armados. El país vive desde hace 20 años una violencia creciente donde los civiles son las primeras víctimas. Secuestros masivos, atentados, asesinatos, amenazas de muerte, creando un clima de inseguridad difícil de soportar por la población. Colombia tiene la triste marca del mayor número de secuestros de civiles al año.
En el año 2000 se contaban más de 12.539 secuestrados. De la misma forma, desde 1985 se cuentan más de 60.000 asesinatos. En este conflicto se enfrentan los movimientos de la guerrilla aparecidos en los años 60, los paramilitares que surgieron como reacción a estas agrupaciones armadas, los narcotraficantes y los militares del gobierno. Este movimiento, dirigido por Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, y Alfonso Cano, nació en 1964 a raíz de la represión del movimiento de protesta de los jornaleros agrícolas. El movimiento es de origen campesino, pero vinculado al Partido Comunista Colombiano. Las FARC se convirtieron en el principal movimiento del país, dotado con los mayores recursos materiales y económicos. Sus fuentes de financiación proceden de secuestros, extorsiones y asociación con grupos de narcotraficantes. Las FARC cuentan hoy con más de 20.000 combatientes distribuidos en los 31 de los 32 departamentos del país. En los años 1980, las FARC crearon una organización política, la Unión Patriótica, que obtuvo resultados sin precedente para la izquierda durante las elecciones de 1986. Pero los sectores más conservadores y la extrema derecha colombiana no aceptaron este éxito y lanzaron una ofensiva que se tradujo en más de 3.000 miembros del UP, asesinados en 10 años. La Unión Patriótica desapareció así. Fundado en 1965 por el sacerdote Manuel Pérez, el movimiento nace de distintas clases sociales, pero cuenta con una importante participación de universitarios y religiosos. El movimiento cuenta con alrededor de 5.000 hombres en combate en sus filas y se financia también con actividades ilícitas como la práctica del secuestro. Este movimiento nació como reacción a los partidos tradicionales y sus oligarquías. El movimiento fue apoyado en los barrios periféricos de las grandes ciudades. En 1990, el movimiento entró en la vida política creando el movimiento Alianza Democrática M19. En reacción a los movimientos de guerrilla, surgieron grupos armados de defensa personal y pagados por los grandes hacendados. Se considera que hay actualmente más de 10.000 paramilitares en el país. La agrupación paramilitar más fuerte actualmente es la de las Unidades de Defensa Personal de Colombia, UAC. Desde el principio del conflicto, más de 2,5 millones de personas han tenido que abandonar su lugar de origen. Solo en 1996, 180.000 personas tuvieron que dejar su hogar. Algunas zonas, sobre todo el noreste, reúnen a más de 1 millón de desplazados a causa de la violencia, quienes no quieren regresar a sus pueblos de origen. Las primeras víctimas son los campesinos, los indígenas y los negros, víctimas de los dos movimientos armados de la guerrilla y de los paramilitares. A menudo los campesinos son obligados a dejar sus tierras bajo pena de muerte. Por ejemplo, en Arboletes, 69.065 de las 72.700 hectáreas de tierra pertenecen a 5 propietarios, ya que se ha formado a sus antiguos propietarios a abandonarlas. Los desplazados se instalan entonces en los suburbios de las grandes ciudades, donde viven en condiciones miserables. Otros intentan huir hacia Ecuador, Venezuela o Panamá. Por lo tanto, millones de colombianos desplazados tienen que abandonar su medio, sus raíces, sus cultivos y sus estructuras familiares. El gobierno no adopta las medidas necesarias para permitir el regreso de los desplazados a sus tierras. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. El país produce un 69% de las sustancias comercializadas en los Estados Unidos. Las ganancias de los carteles de droga superan los 6.000 millones de dólares anuales. Es principalmente durante los años 1980 que los carteles de la droga se desarrollaron. Durante los años 80, el cartel de Medellín fue el más importante. Luego fue el turno del cartel de Cali. Este último, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela, surgió una estrategia diferente a la del cartel de Medellín,
causando menos confrontaciones directas con el gobierno, pero intentando ganar el apoyo de los políticos. Fue el caso del presidente de la República, Ernesto Samper, acusado de financiar su campaña presidencial con el dinero de los narcotraficantes, pero finalmente el Congreso lo exoneró. Los narcotraficantes compraron millones de hectáreas de tierras. En 1995 poseían propiedades en 409 municipios. En 1997 tenían en sus manos 4 millones de hectáreas, lo que representaba un 10% de las tierras más fértiles y más productivas del país. Actualidad colombiana. Características del Sistema Mundo. El Sistema Mundo es un modelo teórico que explica la compleja realidad internacional actual. El desarrollo de las comunicaciones ha potenciado los contactos entre todos los elementos del sistema, de manera que hoy la red de las relaciones es tan densa que no existen puntos del planeta aislados. Por eso se habla del Sistema Mundo. Algunos rasgos del Sistema Mundo son la discusión entre la formación de un sistema de poder unipolar o multipolar. En el multipolar existirían varios centros de decisiones e influencias, como sería Estados Unidos, China, Rusia, etc. El unipolar se basaría en el liderazgo indiscutible de Estados Unidos. El escaso papel que la mayoría de los países tiene en la toma de decisiones mundiales. La resistencia de un reducido número de países y de ciertas entidades y organizaciones a integrarse totalmente en el sistema. El compromiso teórico de los estados más poderosos en la defensa y respeto de los derechos humanos a través del diálogo y la generalización de la democracia. Aspectos sociales y culturales de la mundialización. La implantación de un sistema mundial no afecta solo a la esfera de la política y las relaciones internacionales, sino que también actúa sobre otros aspectos de la sociedad y la cultura, tales como las costumbres culturales y de consumo en sociedades y territorios diferentes tienden a igualarse, casi siempre según el patrón occidental debido al liderazgo de Estados Unidos. Las posibilidades de difusión e intercambio de información se han multiplicado en el tiempo real, pero las regiones más pobres no siempre pueden aprovechar estas ventajas. La necesidad de resolver los problemas que afectan a la humanidad ha hecho crecer el interés por desarrollar una mayor cooperación internacional. Con este fin se han creado instituciones y organizaciones internacionales de carácter político como la ONU, la Liga Árabe, la OEA, entre otros. Económico como el FMI, el Banco Mundial, la OPEP, entre otros. Carácter militar como la OTAN. Carácter humanitario como la Cruz Roja, la Amnistía Internacional, etc. O el carácter ecológico como el Greenpeace, entre otros. Conflictos en el Sistema Mundo. El final del enfrentamiento bipolar y transformación del mundo en un sistema global han dado lugar a la aparición de nuevos conflictos y a la consolidación de otros ya existentes. El conflicto norte-sur, es decir, el desfase entre el mundo de los países ricos y el de los países pobres, se ha consolidado. A pesar de las transformaciones económicas de las últimas décadas, el 20% de la población mundial dispone del 80% de la riqueza del planeta. Ha aumentado la dimensión del conflicto de desarrollo del medio ambiente. La sobreexplotación de los recursos, el impacto medioambiental de la industria, la contaminación y la acumulación de residuos enfrentan a los seres humanos con el dilema de conseguir un desarrollo sostenible o acabar con el futuro del planeta. Se ha desarrollado el conflicto entre lo público y lo privado. La difusión del modelo económico liberal ha puesto en cuestión la práctica del Estado en muchos campos de la vida diaria. Muchas necesidades han quedado desatendidas al no ser rentables cubrirlas. En consecuencia, han proliferado las asociaciones de voluntarios y las organizaciones no gubernamentales, que suplen mínimamente esas carencias. Existen nuevas relaciones de dominio entre los países. Los mecanismos económicos, comerciales y técnicos permiten a la minoría de países más desarrollados
y emergentes imponer sus decisiones al resto sin tener en cuenta intereses ajenos.